Hola, buenas noches a todos. Quiero compartir mi experiencia. Esto me pasó hace años, cuando todavía hacía repartos para un negocio de insumos veterinarios, y me tocaba viajar a pueblos pequeños donde casi nunca entraban proveedores de afuera. Yo trabajaba en el norte de México y conocía muchos caminos de terracería, ranchos aislados y comunidades donde todo el mundo se conoce. Donde basta con que entre una camioneta desconocida para que media calle salga a mirar quién llegó y a qué vino. No era un trabajo peligroso en sí, pero sí muy cansado. Había días en que me pasaba 8 o 9 horas manejando entre cerros, polvo y pueblos donde no había señal, y tenía que llevar vacunas, alimento especial, desparasitantes o herramientas para corrales. La mayoría de las veces me recibían bien. En esos lugares, cuando alguien llega con trabajo o con mercancía útil, la gente suele ser directa, amable, incluso generosa. Por eso lo que me pasó en ese pueblo no lo entendí al principio. Tardé demasiado en darme cuenta de que desde que entré ya me estaban diciendo, de distintas formas, que no me quedara. El pueblo se llamaba San Jerónimo del Cuervo. Así, completo. Yo nunca había oído ese nombre hasta que me dieron la guía del reparto. Me llamó la atención porque sonaba a invento o apodo viejo, pero en el papel venía así, con dirección real, sello del cliente y hasta un teléfono local al que intenté llamar varias veces antes de salir. Nunca me respondió nadie. Como igual ya tenía otros 2 puntos cerca, decidí seguir la ruta y pasar. Era un pueblo chico, de esos que no aparecen en los mapas grandes, metido entre cerros bajos, con una sola calle principal, casas de adobe mezcladas con algunas de bloc, una iglesia pequeña y un salón comunal que más bien parecía bodega. Llegué cerca de las 5 de la tarde. Yo quería entrar, entregar el pedido y salir antes de que oscureciera, porque todavía me quedaban casi 2 horas de regreso hasta la carretera. Pero desde la entrada misma empecé a notar cosas raras. La primera fue el silencio. No un silencio absoluto, porque se oían gallinas, un radio lejano y el motor de mi camioneta. Pero sí un silencio humano. Había gente, claro. Vi a un hombre barriendo fuera de una casa, a 2 niños jugando con una llanta, a una mujer sentada en una silla baja limpiando frijol. Sin embargo, nadie hablaba. Nadie gritaba de una banqueta a otra. Nadie tenía esa soltura que suele haber en pueblos donde todo se oye. Lo raro no era la falta de ruido. Era la sensación de que la gente estaba ocupada en mantenerse dentro de cierto margen. La segunda cosa fue que casi todos, sin excepción, levantaban la vista hacia los cables y los techos antes de mirarme a mí. Eso me pareció rarísimo. No una vez ni 2. Varias. Entraba por una cuadra. Alguien alzaba la cara hacia arriba, como comprobando algo, y recién después observaba la camioneta. No entendí por qué. Pensé que quizá esperaban lluvia o que habría pájaros anidando por alguna razón. Seguí despacio hasta la pequeña plaza y me estacioné frente a una tienda que parecía ser la única abierta. Entré a preguntar por el cliente. La tienda era de esas antiguas, con mostrador de madera, refrigerador viejo y mercancía mezclada. Galletas, jabón, velas, pilas, refrescos, pan. Detrás del mostrador había una señora de unos 60 años, delgada, con un suéter gris aunque no hacía tanto frío. Le di el nombre del hombre que debía recibir el pedido. Lo reconoció enseguida. Vive atrás del corral grande, por la calle que baja, me dijo. Después me miró un momento más y añadió: si va a bajar, mejor hágalo ya. Le pregunté si quedaba lejos. No, dijo, pero ya casi da la hora. Eso me hizo sonreír. Le pregunté qué hora. No me respondió de inmediato. Giró la cabeza hacia la puerta abierta de la tienda, miró un segundo el cielo y luego dijo: la hora de guardarse. Lo dijo tan normal que por un segundo pensé que hablaba de una costumbre del pueblo, de alguna misa o del horario en que todos cerraban. Le agradecí, compré una botella de agua y salí. Antes de subirme a la camioneta, noté algo más. En el cableado frente a la tienda había 5 cuervos posados, uno cada cierta distancia, mirando todos hacia el centro de la calle. No me gustó, pero seguí. Encontré la casa del cliente unos minutos después. Era un hombre llamado Bonifacio, dedicado a criar cabras y algunos cerdos. Me recibió con amabilidad, me ayudó a bajar 2 cajas y me pagó en efectivo sin regatear nada. Mientras contábamos el producto le mencioné, como quien no quiere la cosa, que me sorprendió el nombre del pueblo. El hombre ni sonrió. Eso no se pregunta mucho aquí. Me reí un poco, pensando que bromeaba. Bueno, pero algo de historia tendrá. Guardó silencio unos segundos.
Luego me respondió: la tiene. Pero no le conviene oírla si va de salida. Esa frase me dejó incómodo. Ya era la segunda vez en menos de media hora que alguien me respondía como si quedarse o irse cambiara algo. Le pregunté si conocía bien la carretera de regreso porque yo quería salir antes de que oscureciera. Ahí sí pareció tomar en serio mi apuro. Si se va, váyase ahora mismo. No espere a que toquen. ¿Que toquen qué? No me respondió. En vez de eso, levantó la vista hacia el techo del corral, como había hecho toda la gente del pueblo. Yo seguí ese gesto por reflejo. No vi nada. Solo lámina, cielo gris y un cuervo parado en el borde, quieto, viéndonos. El hombre hizo una señal mínima con la mano, de las que uno hace para espantar una mosca. El cuervo no se movió. Mejor váyase ya, me dijo con un tono que ya no sonaba a consejo amable, sino a verdadera preocupación. Yo tendría que haber hecho caso. Pero llevaba horas manejando, había comido poco y me quedaba bastante regreso. Además, la camioneta me marcaba una luz de combustible que no me gustaba. Vi en la plaza una pequeña gasolinera artesanal, de esas con bomba vieja, y pensé en cargar unos litros antes de salir. Le dije que solo iba por eso y me marchaba. Bonifacio no insistió, solo me acompañó hasta la reja, y antes de que arrancara me dijo algo que recién después entendí bien. Si oye que le hablan desde arriba, no voltee. Salí de ahí con una mezcla de fastidio y nervios. Ya me había cansado el tono raro del pueblo. Pensé que me estaban asustando con alguna leyenda local, o con ganas de hacerle pasar un mal rato al de fuera. Quise quedarme con esa explicación porque era la única cómoda. Volví a la plaza, puse unos litros de gasolina, y cuando estaba por subir otra vez escuché la campana. No venía de la iglesia. Venía de más atrás, quizá del salón comunal o de una casa grande. Eran 3 golpes espaciados, de metal viejo. No sonaba a misa ni a llamada normal. Sonaba más bien a aviso. Y el efecto en el pueblo fue inmediato. La mujer que seguía en la tienda empezó a bajar la cortina. Un hombre metió una silla de la vereda sin apuro, pero sin detenerse a nada. Los niños desaparecieron de la calle como si alguien los hubiera llamado desde adentro. En cuestión de un minuto, la calle principal quedó casi vacía. No fue una retirada caótica ni asustada. Fue una costumbre. Un movimiento aprendido. Ahí ya no tuve ganas de seguir discutiendo con la lógica. Encendí la camioneta y me dispuse a salir. Pero justo cuando iba a tomar la calle que subía hacia la salida del pueblo, vi algo que me obligó a frenar. En medio de la calle, a unos 30 metros, había una mujer. No estaba ahí antes. Eso lo sé porque yo estaba mirando hacia ese lado. Apareció o salió de una sombra entre 2 casas en el segundo exacto en que arranqué. Llevaba vestido negro, un rebozo oscuro y el pelo recogido. No caminaba, estaba quieta, de espaldas a mí, mirando hacia el extremo del pueblo donde ya no había nadie en la calle. Toqué el claxon una vez, corto. No se movió, toqué otra vez, nada. Bajé la ventanilla y le grité que me dejara pasar. Entonces hizo algo que todavía me incomoda recordar. No se giró. Solo inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera escuchando algo encima de ella. Y al mismo tiempo, todos los cuervos de los cables empezaron a graznar. No uno, todos. Un ruido seco, desagradable, demasiado fuerte para una calle tan vacía. Me entró un miedo inmediato, muy poco racional. Metí reversa, pensando en dar vuelta por otra calle y salir rodeando la plaza. Pero al retroceder vi, por el espejo lateral, que en el techo de la tienda había otros cuervos, y en el del salón comunal, y en una casa de la esquina. No sé de dónde salieron tantos. El pueblo parecía haberse llenado de pájaros en cuestión de segundos. Volví a mirar al frente. La mujer ya no estaba en medio de la calle. Había avanzado. No la vi caminar. No me preguntes cómo. Solo estaba más cerca, todavía de espaldas, a mitad de camino entre mi camioneta y la salida. Ahí cometí un error. Me bajé. No entero. Solo abrí la puerta y saqué medio cuerpo, más por enojo y nervios que por valor. «Oiga», le grité. En ese momento, desde algún techo encima de mí, una voz dijo mi nombre. No fuerte, no gritado. Mi nombre, tal como lo dice alguien que te conoce y te llama desde una ventana. Se me heló la sangre, porque no había nadie en la calle. Y porque la voz no sonó humana del todo. Sonó imitativa. Correcta, pero como cuando alguien repite una palabra en un idioma que no domina.
Bonifacio me había dicho, si oye que le hablan desde arriba, no voltee. Yo no volteé. Cerré la puerta de golpe, metí primera y avancé. La mujer seguía en medio, pero yo ya no pensaba frenar otra vez. Apenas arranqué fuerte, ocurrió algo imposible de acomodar con lógica. Ella se deshizo. No desapareció, no corrió, no saltó, se abrió. El rebozo y el vestido se sacudieron hacia los lados como si debajo no hubiera un cuerpo humano firme, sino algo más liviano, más fragmentado. Vi negro. Plumas o sombras, no sé decirlo mejor. Y lo siguiente que tuve enfrente fue una nube de cuervos alzando vuelo desde el mismo punto donde estaba la mujer. Tuve que frenar un segundo porque los pájaros golpearon el parabrisas y el cofre. No muchos, pero suficientes para dejarme ciego por un instante con el aleteo. Apreté los dientes y seguí. Crucé la salida del pueblo sin mirar a los lados, con el corazón descontrolado y las manos duras sobre el volante. Pensé que lo peor había pasado. No había pasado. La terracería que llevaba a la carretera era un camino relativamente simple, de unos 15 o 20 minutos entre lomas bajas y cercos de piedra. Ya lo había recorrido al entrar, aunque con otra luz. Yo calculaba que en cuanto dejara atrás el pueblo y recuperara un poco la distancia, se me iba a ordenar la cabeza. Pero no. El camino de salida empezó a verse distinto casi enseguida. No sé si fue la poca luz, el miedo o algo más, pero hubo un tramo donde juré estar pasando por el mismo grupo de árboles una y otra vez. Un pirul torcido a la izquierda, una cerca caída a la derecha, una piedra blanca en medio del camino. Los vi repetirse 2 veces, quizá 3. Al principio me dije que estaba confundiendo referencias. Luego miré el tablero, y vi que habían pasado 9 minutos desde que salí del pueblo. Pero la carretera seguía sin aparecer. Apreté más el acelerador. No quería mirar por las ventanillas. Solo el frente. Solo salir. Entonces escuché el primer golpe en el techo de la camioneta. No una rama. No una piedra. Un golpe de peso. Después otro. Luego un arrastre corto como garras o botas muy pequeñas sobre la lámina. No levanté la vista, ni aunque sabía que no vería el techo desde dentro. El cuerpo, cuando tiene miedo, hace cosas absurdas. Seguí. A los pocos segundos oí otra vez la voz desde arriba. Mi nombre. Luego la voz de mi madre. Después la de un amigo del trabajo. No frases largas, solo llamados, uno detrás de otro, en tonos reconocibles y al mismo tiempo torcidos, mal copiados, como si algo hubiera aprendido a decir esos nombres escuchándolos antes. Ahí dejé de pensar en leyendas. Me importó solo no parar. El camino empezó a bajar, y entonces, al girar en una curva, vi a la derecha un pequeño arroyo seco con piedras grandes, y junto a una de ellas a la misma mujer del pueblo, de pie, viéndome pasar. No había forma de que hubiera llegado antes que yo hasta ahí. No si la había dejado atrás entre los cuervos. No si venía por un camino sin desvíos. Aún así, estaba ahí. Esta vez sí le vi la cara lo suficiente para saber que era una cara de mujer vieja, arrugada, con ojos hundidos y una boca casi sin labios. Lo peor no era eso. Lo peor era que la expresión no cambiaba con nada. Ni al verme, ni al oír el motor, ni al quedar atrás. Era una cara fija, como de alguien que ya no necesitaba responder a lo que ocurre a su alrededor. Me temblaron tanto las manos que casi saco la camioneta del camino. Seguí. A los pocos minutos, por fin, vi la línea negra de la carretera al fondo. No recuerdo haber sentido alivio tan fuerte en mi vida. En cuanto toqué el asfalto, me orillé bajo una lámpara de un cruce y respiré como si viniera de estar sumergido. Bajé de la camioneta con las piernas flojas. Revisé el techo esperando ver ramas, piedras o lo que fuera que hubiera golpeado. Había marcas. 3 marcas largas, casi paralelas, sobre la pintura. No profundas, pero claras, como arañazos hechos de adelante hacia atrás. También encontré una pluma negra atrapada en el empaque del parabrisas. No una pluma chica de paloma o cuervo común. Más larga, más dura. La tiré al suelo y me subí de nuevo. No paré hasta llegar a la ciudad. Esa noche no dormí nada. Me repetía que había sido sugestión, cansancio, histeria acumulada por las cosas raras del pueblo. Pero la cabeza solo llega hasta cierto punto cuando hay detalles físicos encima. Las marcas del techo seguían ahí. La pluma, aunque la había tirado en el cruce, se me quedó grabada.
Y la peor parte de todas era que no podía sacarme de encima el sonido de esa voz llamándome desde arriba, copiando voces conocidas. Al día siguiente, en la oficina, pregunté por San Jerónimo del Cuervo como quien no quiere la cosa. Nadie había ido antes que yo. El cliente Bonifacio existía, sí. Y de hecho llamó cerca del mediodía para confirmar que la mercancía había llegado. Aproveché para preguntarle sin rodeos, ¿qué demonios pasaba en ese pueblo? Del otro lado hubo un silencio largo. Después me dijo. Le dije que no se esperara a que tocaran. Le pedí que hablara claro. Tardó en decidirse. Al final me contó una historia que, incluso si uno no la cree entera, alcanza para no querer volver. Según él, muchos años atrás vivía en ese pueblo una mujer que había quedado sola, sin marido y sin hijos, y que se dedicaba a curar animales y a hacer encargos que la gente pedía a escondidas. No la llamaban bruja de frente, pero todos iban con ella cuando se les perdía una cría, cuando una vaca dejaba de dar leche, o cuando querían que alguien enfermara sin que pareciera cosa hecha. Era una de esas figuras ambiguas que existen en pueblos aislados, temida, útil, tolerada mientras sirva y rechazada en público. Con el tiempo, la mujer se fue volviendo más rara. Salía menos de día, hablaba sola, decía que los cuervos le avisaban cosas. Cuando murió, nadie quiso velarla en la iglesia. La enterraron casi al borde del cerro, fuera del pequeño panteón del pueblo, y durante un tiempo todo pareció calmarse. Hasta que empezaron a verla en las tardes, justo cuando sonaba la campana de guardarse, no siempre como mujer, a veces como un montón de cuervos sobre un mismo techo, a veces como una sombra negra en medio de la calle, a veces como alguien que llamaba desde arriba con voz conocida para hacer voltear al que no debía quedarse. Le pregunté por qué seguían tocando esa campana si sabían lo que pasaba después. Bonifacio respondió algo que me gustó menos todavía. Porque mientras todos se guarden, ella no entra a las casas, no volvía a ir. Podría decirte que fue por decisión profesional, pero la verdad es otra. Me negué. Le dije a mi jefe que no pensaba regresar a ese pueblo. Me aguanté burlas, comentarios y hasta un descuento por cambiar la ruta con otro compañero. No me importó. Lo peor fue que unas semanas después, el compañero que tomó ese reparto regresó con la camioneta llena de excremento de ave en el parabrisas y un espejo lateral roto. Cuando le pregunté si había visto algo raro, me dijo que no exactamente, pero que al salir del pueblo oyó a su esposa llamarlo por su sobrenombre desde el techo de la caja. Su esposa estaba en la ciudad, a 4 horas de ahí. Nunca volvió tampoco. Con el tiempo intenté dejar la historia atrás. Lo logré a medias. Ya no sueño seguido con ese pueblo, pero sí me quedó una costumbre que antes no tenía. Cada vez que paso por una comunidad chica al atardecer, y veo cuervos quietos en los cables, bajo la velocidad aunque lleve prisa, y si escucho una campana rara, de metal viejo, ni siquiera me detengo a preguntar nada. Sigo, porque entendí algo que no me gustó entender. Hay pueblos donde la gente no se guarda por costumbre, se guarda por acuerdo, porque saben que a cierta hora la calle deja de ser de ellos. Y si uno llega de fuera, con la idea de que todas las historias son exageraciones de pueblo, lo primero que pierde no es la tranquilidad. Es la capacidad de distinguir si la voz que lo llama desde arriba pertenece a alguien que ama, o a algo que solo aprendió a imitarlo para hacerlo levantar la cara. Hola comunidad. Les comparto mi experiencia paranormal. Esto me pasó hace varios años, cuando todavía trabajaba instalando y reparando antenas de internet rural en pueblos, donde casi ninguna empresa grande quería entrar. Era un trabajo raro, mitad técnico y mitad de campo. Había semanas enteras en las que me tocaba moverme entre cerros, parajes y comunidades muy chicas, donde la señal llegaba con suerte. La luz se cortaba seguido, y cualquier arreglo dependía más de maña que de repuestos nuevos. A mí me gustaba ese trabajo porque, aunque era cansado, me dejaba andar. Conocí pueblos que no salen en ningún mapa grande, lugares donde todavía se orientan por la casa del viejo Ramírez o el árbol que partió el rayo en vez de por calles. Uno aprende rápido que no todos los pueblos se parecen. Algunos son abiertos, habladores, hospitalarios de inmediato. Otros te miran como si te estuvieran midiendo la intención antes de saludarte. Y después están los que parecen normales al principio, pero tienen una regla silenciosa que nadie te explica de frente hasta que ya es tarde. La historia que te voy a contar pasó en un pueblo del interior de Argentina, en una zona de monte y caminos de ripio donde yo había ido a revisar una antena comunitaria que llevaba semanas fallando.
No era un lugar turístico ni conocido. Era un pueblo chico, de una sola calle principal larga, algunas transversales cortas, una estación abandonada y muchas casas bajas con galería. Yo llegué ahí por un reclamo de la cooperativa local, que decía que cada vez que caía la noche, la señal del repetidor se volvía inestable, como si hubiera una interferencia fija entre las 10 y la medianoche. Ese tipo de problemas a veces tienen explicación simple. Mala conexión a tierra, humedad en una caja, cables viejos, alguna radio mal calibrada. Mi plan era llegar temprano, revisar el equipo, dormir en el mismo pueblo y a la mañana siguiente hacer una prueba más larga antes de volverme. Nada complicado. Salí de la ciudad pasado el mediodía y llegué al pueblo a eso de las 5:30 de la tarde. Lo primero que me llamó la atención fue que no tenía cartel de entrada. Tenía una garita vieja, 2 árboles grandes, un busto de alguien que ya no se distinguía bien y nada más. El nombre me lo confirmó una señora más tarde. Se llamaba Santa Lucinda. Nunca lo había oído. Tampoco me sonó importante en ese momento. Entré despacio por la calle principal buscando la sede de la cooperativa. Había gente, pero poca, un chico en bicicleta, 2 hombres sentados afuera de un taller, una mujer colgando ropa. Todo parecía normal. Lo único raro fue que varias personas, al verme pasar, dejaron de hablar unos segundos, no con hostilidad. Más bien como si yo hubiera interrumpido una conversación que no querían continuar delante de alguien de afuera. La cooperativa quedaba al lado de la salita médica, en una oficina baja de techo de chapa y una antena más chica montada atrás. Me recibió un hombre flaco, muy amable, llamado Funes, que era el encargado de todo lo técnico, aunque en realidad no era técnico de profesión. Es de esos pueblos donde una misma persona termina haciendo de secretario, electricista, archivista y a veces hasta de chofer. Le expliqué lo que iba a revisar. Descargamos algunas herramientas y subimos a mirar el equipo del repetidor. La falla era real. Apenas empezó a bajar la luz del sol. La señal mostró oscilaciones raras, como si algo pulsara a intervalos bastante regulares. Funes me dijo que eso pasaba casi todos los días a la misma hora. También me dijo algo que en ese momento me pareció una simple observación de pueblo. Si va a probar de noche, no ande preguntando nombres. Le pregunté si hablaba de usuarios o de claves. Se rió apenas. No, nombres de gente. Acá de noche es mejor no nombrarse mucho. Pensé que bromeaba. Le respondí con algo igual de liviano y seguí trabajando. Revisamos conectores, medimos voltajes, descartamos humedad, nada raro. El problema seguía apareciendo igual. Le dije que iba a tener que hacer una prueba más tarde, con el equipo ya sin sol y con menos ruido ambiente. Funes asintió, pero no parecía contento con la idea de que yo me quedara. ¿Se va a quedar?, me preguntó. Sí, si no le molesta. Así mañana temprano termino y me voy. Me dijo que no era molestia, que podía dormir en una pieza que usaban a veces para gente de paso, atrás de la cooperativa. Después dudó un segundo y agregó: si escucha que lo llaman desde afuera, no conteste hasta ver bien quién es. Otra vez ese tono. No dramático, no chistoso, práctico. Le pregunté si tenían problemas con borrachos o con chicos haciendo bromas. Me dijo que no. Nada más me sostuvo la mirada un momento y cambió de tema. Ahí empecé a sentir esa incomodidad que da cuando uno entra en una lógica local que todos entienden menos él. A las 7 ya había guardado una parte de las herramientas. Funes me mostró la habitación del fondo, que era simple pero limpia. Una cama angosta, un ventilador viejo, una mesa chica y una ventana que daba al patio. Me dijo que a las 8 cerraban la oficina y se iba. Si yo quería comer, el único lugar abierto hasta tarde era un almacén bar en la esquina de la plaza. Después me preguntó si necesitaba algo más. Le dije que no, que iba a dar una vuelta y volver. Entonces me repitió por tercera vez lo mismo, ya casi en la puerta. No diga su nombre si no hace falta. Yo ya estaba empezando a cansarme de esa insistencia. No me enojé, pero sí le pregunté de frente qué pasaba en ese pueblo con los nombres. Pensé que al fin me iba a contar una superstición local y ya. Me respondió algo mucho más incómodo. De día no pasa nada. De noche a veces contestan otros. Y se fue. Me quedé solo en la oficina vacía unos minutos, tratando de decidir si aquello era una forma torpe de asustar al forastero, o si de verdad había una creencia fuerte detrás. Al final hice lo que cualquiera en mi lugar habría hecho. Salí igual a buscar comida, porque el hambre concreta suele pesar más que las rarezas abstractas. La plaza quedaba a media cuadra. Era cuadrada, chica, con una fuente seca en el centro y bancos de cemento. Había una iglesia al frente,
cerrada, y un salón comunal pegado a un costado. La luz ya estaba bastante baja. Vi el almacén bar enseguida porque tenía el interior iluminado y 2 camionetas afuera. Entré. Adentro había 5 o 6 hombres tomando cerveza, una mujer detrás del mostrador y un televisor sin volumen pasando un partido viejo o repetido. El aire era denso, tibio, olor a aceite y vino. Cuando entré, casi todos me miraron un segundo. Eso en pueblos chicos pasa siempre. Después siguieron en lo suyo. Pedí algo simple para comer y una gaseosa. La mujer del mostrador me preguntó si yo era el de la antena. Le dije que sí. Me respondió que entonces seguro me iba a quedar a dormir. Le dije que sí otra vez. No sonrió. Tampoco hizo gesto raro. Solo me dejó el plato y me dijo: después de las 10, si le preguntan quién es, diga que mañana se va. Eso sí me hizo fruncir el ceño. ¿Quién me va a preguntar? Se encogió de hombros. A veces preguntan. Uno de los hombres de la mesa del fondo sin mirarme dijo: no es por joderlo, haga caso nomás. Me di vuelta para verlo mejor. Era un hombre de unos 60, sombrero gastado, cara curtida de campo. No parecía estar bromeando. Le pregunté de frente si estaban hablando de algún loco del pueblo. Respondió con una frase todavía peor: no. Si fuera un loco se lo decimos y listo. Se hizo un silencio breve que nadie quiso llenar. Yo comí más rápido de lo que tenía pensado. No porque estuviera asustado todavía, sino porque ya no me sentía cómodo ahí. Pagué, agradecí y salí. Eran algo más de las 9:30. La plaza estaba mucho más vacía que antes. Algunas luces de casas seguían encendidas, pero la calle principal ya parecía recogerse. No cerrada del todo, pero sí en ese estado donde el pueblo empieza a hacerse hacia adentro. Caminé de vuelta a la cooperativa sintiendo algo raro en el ambiente. No podría decir que era miedo. Era más bien la sensación de estar a punto de entrar en una costumbre ajena, de esas que todos respetan sin explicarlas demasiado. Volví a encender parte del equipo y me puse a revisar la señal. La interferencia apareció otra vez, casi a la misma hora. Más o menos cada 40 segundos entraba una especie de pulso que ensuciaba la transmisión. Yo estaba concentrado en eso cuando escuché el primer golpe en la ventana del fondo. No fuerte. 2 toques. Pensé que sería Funes que se había olvidado algo. Fui hasta la pieza y corrí apenas la cortina. No había nadie. La ventana daba a un patio de tierra con un tanque de agua, una medianera baja y un árbol chico. Nada más. Alumbré con la linterna del celular por reflejo. Nada. Volví al equipo pensando que alguna rama habría golpeado, aunque no corría casi aire. No pasaron ni 2 minutos cuando escuché lo mismo otra vez. Toc, toc. Esta vez no fui enseguida. Me quedé quieto, escuchando. Al cabo de unos segundos, desde afuera de la ventana, una voz de mujer dijo: ¿hay alguien? Sonó cercana, normal, de esas voces que no provocan miedo por sí mismas. Mi impulso fue responder sí, pero justo en ese segundo me acordé de Funes y de la mujer del almacén. No contesté. Esperé a que repitiera. La voz volvió. ¿Está Juan? Me quedé quieto. No me llamo Juan. Eso fue lo primero raro. Lo segundo fue la forma en que lo dijo. No como alguien buscando a una persona concreta. Más bien como quien prueba un nombre para ver si alguien lo recoge. No contesté. La voz guardó silencio unos segundos y luego preguntó otro nombre distinto. ¿Está Ramiro? Después otro. ¿Está Elena? Y otro más. Cada nombre dicho con la misma entonación exacta, sin apuro o sin emoción, como si fuera una lista. No me acerqué a la ventana. No sé cuánto duró eso. Quizá 1 minuto, quizá 2. Llegó un momento en que la voz dejó de decir nombres y simplemente se fue. No escuché pasos. Solo dejó de oírse. Esperé un rato largo antes de volver a moverme. En ese punto ya no había forma de seguir fingiendo que el pueblo era normal y nada más. Tomé la radio portátil del equipo y llamé a Funes. No respondió. Volví a probar. Nada. Revisé el celular, sin señal. Ahí sí empecé a sentir un miedo más nítido, porque además de lo extraño estaba la sensación muy concreta de aislamiento. Cerré con llave la puerta trasera de la oficina, apagué la luz del cuarto del fondo y me quedé en la sala principal con la notebook, una linterna y una llave inglesa al lado, como si eso pudiera servir de algo. A las 10:15 más o menos la interferencia en el equipo empeoró. Ya no eran pulsos separados. Era como si varias emisiones cortas intentaran entrar al mismo tiempo.
Viendo el espectro parecía casi lenguaje, aunque seguramente no lo era. Lo raro fue que coincidió exactamente con el momento en que oí lo siguiente. Voces, no una, varias. Lejos al principio desde la calle, no gritando, nombrando gente. No entendía todos los nombres, pero reconocí algunos comunes: Marta, Pedro, Lucía, Esteban. Se oían de a ratos, con pausas, como si distintas personas llamaran desde distintos puntos del pueblo. No era un coro ni un canto, era peor por lo cotidiano. Sonaba como esas noches de verano en que alguien llama a un hijo para que entre, salvo que aquí no había chicos jugando ni gente en las veredas. Solo ese pueblo casi oscuro y las voces nombrando personas una detrás de otra. Me acerqué a la ventana de la oficina, la que daba a la calle principal, sin abrirla. La calle estaba vacía, pero podía oír las voces moverse, pasar a la distancia, alejarse y acercarse. De vez en cuando una se oía más cerca, casi debajo de la ventana, y después seguía. Entonces pasó algo que todavía me cuesta explicar sin sentir otra vez el mismo frío en el cuerpo. Entre todos esos nombres escuché el mío. No dicho como yo me lo digo ni como lo diría mi madre. Dicho con exactitud, con mi apellido después, como si alguien de afuera hubiera encontrado por fin la forma correcta. La voz venía de la calle, no de la ventana del patio. Y de inmediato, como respuesta, la interferencia del equipo se disparó hasta saturar la pantalla. Yo estaba solo. Nadie en ese pueblo me conocía de antes. Nadie, salvo Funes y la gente del almacén, me había oído decir mi nombre. Y sin embargo lo dijeron. No una vez, dos, la primera desde lejos, la segunda mucho más cerca, casi a la altura de la puerta. No respondí, no por valentía, por puro terror. Pasaron unos segundos en silencio absoluto y luego golpearon la puerta principal de la cooperativa. 3 veces, despacito. Como alguien educado, no abrí, ni hablé, nada. Entonces una voz de hombre del otro lado dijo: «Se le cayó algo afuera». No me moví. La voz era normal, incluso amable. Pero yo ya estaba en ese punto donde cualquier normalidad resultaba peor. Después de unos segundos añadió: «Abra nomás, está en el escalón». No sé por qué miré. Quizá por esa necesidad absurda de comprobar si el mundo seguía teniendo una lógica mínima. Me acerqué a la ventana lateral lo suficiente para ver la puerta de entrada desde adentro. Había algo en el escalón, un papel doblado. No vi a nadie. Esperé, conteniendo la respiración, hasta que estuve seguro de que afuera no quedaba ningún sonido. Pasó 1 minuto, 2, nada. La calle seguía vacía. No tendría que haber abierto. Lo sé, pero entre la curiosidad, el miedo y la idea de que si aquello seguía ahí toda la noche yo no iba a poder pensar en otra cosa, terminé haciéndolo. Abrí apenas, metí la mano, agarré el papel y cerré de inmediato con llave. El papel estaba húmedo, como si lo hubieran tenido apretado en la palma. Lo abrí. Era una hoja arrancada de una libreta escolar, escrita con lápiz. Había una sola frase: «Si te nombran 3 veces, no contestes la cuarta». No estaba firmado. Me quedé un rato con la hoja en la mano sin saber si eso me tranquilizaba o me hundía más, porque significaba que alguien del pueblo sabía lo que estaba pasando y, en vez de advertírmelo de frente, me lo dejaba así, desde afuera, sin mostrarse. Guardé el papel en el bolsillo y me senté. No quería seguir mirando por las ventanas. No quería seguir oyendo. Pero el cuerpo, cuando entra en ese estado, ya no te obedece del todo. Prestaba atención a todo: la heladera vieja de la oficina, el zumbido del equipo, el mínimo crujido de la madera. Las voces siguieron durante un tiempo imposible de medir bien. A veces lejos, a veces cerca, siempre nombres. Lo extraño era que si me concentraba demasiado en oírlas, empezaban a confundirse entre sí, y parecía que venían también de dentro del equipo de radio, mezcladas con la interferencia. Más de una vez creí distinguir nombres repetidos, como si estuvieran buscando a alguien concreto y probaran distintos tonos hasta acertar. Cerca de las 11:30, cuando yo ya estaba completamente decidido a no moverme de esa silla hasta el amanecer, pasó algo peor. Escuché a alguien caminar dentro del patio del fondo, no en la calle, no en la vereda, en el patio. Pasos lentos sobre tierra. Iban y venían frente a la ventana de la pieza donde pensaba dormir. Agarré la linterna y avancé hasta el pasillo, pero no encendí la luz. Quería ver sin ser visto, aunque en ese momento la idea misma era ridícula. Me quedé a un costado de la ventana del cuarto, sin asomarme de lleno.
Los pasos se detuvieron. Silencio. Después una voz muy baja, casi pegada al vidrio, dijo: «No me acuerdo cómo te llamabas». Te juro que me dejó helado de una manera distinta a todo lo anterior. Porque ya no era alguien nombrando en general. Era algo que sabía que yo estaba ahí y que estaba intentando sacar de mí la respuesta. No dije nada. La voz siguió, tranquila, con una paciencia insoportable. «Decímelo vos, no sé cuánto tiempo pasé inmóvil junto a esa pared, segundos supongo. Parecieron mucho más. Después la voz cambió. Ya no sonó de mujer, sonó como la de Funes. Abrime un segundo. Esa fue la peor parte de toda la noche. Porque la imitó bien, tan bien que, por un instante brevísimo, una parte de mí quiso creer que era de verdad él, que había vuelto para explicarme alguna cosa, o para ver cómo seguía la prueba del equipo. Pero el miedo llegó antes que la esperanza y me clavó en el lugar. La voz insistió: «Soy yo, abrime». No me moví. Entonces algo rascó el vidrio, no con uñas, más bien con la punta de algo duro, varias veces de arriba hacia abajo, y la voz de Funes, todavía del otro lado, dijo: «No hace falta que me veas, nomás decime quién sos». Ahí supe que si seguía oyendo esa voz un minuto más iba a terminar respondiendo, por agotamiento o por impulso. Salí del pasillo, fui a la sala principal y apagué el equipo del repetidor de un golpe. Quería cortar el zumbido, el ruido, cualquier cosa que me mantuviera en esa tensión insoportable. Cuando lo hice, todo quedó en silencio. Total. Y en ese silencio escuché claramente que del otro lado del vidrio del patio ya no había una sola presencia. Había varias, no las vi, las oí. Moviéndose despacio sobre la tierra, cambiando de lugar, deteniéndose, como si rodearan la parte de atrás de la cooperativa. Ninguna golpeó. Ninguna gritó. Eso fue lo más terrible. La disciplina. La paciencia. Como si supieran que la noche era larga y que podían seguir probando voces y nombres hasta que yo cometiera un error. No sé cómo llegué a las 2 o 3 de la mañana. Perdí bastante la noción. Hubo momentos de silencio completo, y otros en los que las voces volvían desde lejos, por la calle, más dispersas. Una o dos veces creí oír llanto de chico. Otra vez el sonido de alguien riéndose muy bajito. Ninguno de esos ruidos duraba mucho. Iban y venían, siempre dejando la sensación de que estaban esperando algo específico de mí. En algún momento me quedé dormido sentado, o más bien entré en ese estado raro en que el cuerpo descansa pero la cabeza sigue alerta. Me despertó el ruido de la puerta principal. No golpes. La llave. Alguien estaba probando la llave desde afuera. Salté de la silla y me quedé mirando fijo la cerradura mientras el metal giraba apenas, como si la llave no terminara de entrar bien. Después una voz de mujer dijo, desde la puerta: «Ya amaneció. Podés abrir». Miré el reloj. Marcaba 3:17. No había amanecido ni de cerca. La voz insistió. Abrí, que ya pasó. No respondí. La llave raspó una vez más y luego se oyó cómo la retiraban. Pasaron unos segundos, y entonces, por primera vez en toda la noche, una de las voces se enojó. No gritó mi nombre. No pidió entrar. Dijo una frase entera, con un tono seco, áspero, que no sonó ni a hombre ni a mujer del todo. Si no decís quién sos, te llevan igual. No volvió a hablar. El resto de la noche fue un bloque gris en mi memoria. Recuerdo la tensión, el dolor en la nuca, la sed, la espera. Recuerdo mirar el reloj una y otra vez como si el tiempo pudiera acelerarse por insistencia. Recuerdo que las voces se fueron apagando no de golpe, sino como se apaga una lluvia a lo lejos, cada vez más espaciadas, cada vez menos seguras, hasta que, cerca del amanecer real, los primeros sonidos normales del pueblo empezaron a taparlas. Un gallo, una puerta, una radio encendida, un motor. A las 6 y algo oí pasos de verdad en la vereda y después golpes firmes en la puerta. Esta vez sí reconocí la voz de Funes enseguida, quizá porque venía acompañada del ruido del pueblo despierto. Soy yo. Abra. Esperé unos segundos absurdos antes de abrir, y recién lo hice cuando lo vi por la ventana. Entró, me miró la cara y no me preguntó qué había pasado. Me preguntó otra cosa. ¿Contestó alguna vez? Negué. Asintió, aliviado. Le mostré el papel de la noche, el que decía lo de la 4ª vez. Lo miró un momento y dijo que seguramente me lo había dejado la señora del almacén. Después, como quien asume que ya no tiene sentido seguir ocultando,
Me explicó lo que según el pueblo ocurría. No me lo contó como leyenda bonita, ni como historia para asustar forasteros. Me lo contó como una regla local. Según él, desde hacía décadas, algunas noches del año, no todas, no exactas, pero sí más frecuentes en ciertos cambios de estación, se oían voces recorriendo el pueblo y nombrando gente. A veces desde la calle, a veces desde los techos, a veces pegadas a las ventanas. No siempre pasaba igual, pero la regla era clara. No responder, no decir nombres, no abrir si no veías bien quién estaba del otro lado, porque las voces aprendían con cada respuesta. Empezaban probando nombres sueltos y, cuando encontraban alguno que les servía, después volvían mejor. Yo le pregunté qué eran. Funes se encogió de hombros de un modo que me desesperó. Acá dicen que son los que no llegaron a quedar anotados, respondió. No entendí. Me explicó que hacía muchísimos años hubo una creciente grande en la zona, cuando todavía el pueblo era más chico y parte de la gente vivía cerca del arroyo. Murieron varios, y algunos cuerpos nunca aparecieron. Con el tiempo la historia se mezcló con otras cosas. Muertos sin identificar, gente de paso, un incendio en la estación, chicos perdidos en el monte. Al final nadie sabía ya qué parte era cierta y cuál no. Lo único que todos repetían era la costumbre, no dar nombre de noche. Yo le pregunté por qué entonces no me lo dijeron claro de entrada. Funes me miró con una mezcla rara de vergüenza y cansancio. Porque si uno lo cuenta completo parece loco, dijo, y porque a veces, cuando se lo contás a alguien de afuera, esa noche llaman más. No me quedé a discutir. Terminé lo mínimo del trabajo con luz de día, revisé una última vez el repetidor y me fui antes del mediodía. No quise almorzar ahí. No quise caminar otra vez por la plaza. Ni siquiera cargué combustible en el pueblo. Salí directo al ripio y respiré recién cuando volví a tocar la ruta principal. Pensé que ahí terminaba la historia. No terminó. Durante un tiempo, cada vez que me quedaba solo de noche en una habitación con ventanas bajas, tenía la sensación de que alguien podía probar mi nombre desde afuera. Pero eso, al fin y al cabo, podía atribuirlo al susto. Lo que no pude atribuir a nada fue lo que encontré 3 días después en la camioneta. Estaba limpiando la guantera cuando apareció, metida entre papeles viejos y la cédula del vehículo, una hoja doblada igual a la de aquella noche. Yo no la había puesto ahí. La hoja del pueblo seguía guardada en mi mochila. Abrí esta nueva. Tenía escrita una sola línea. Ya sabemos cuál era. No estaba firmada. Nunca volví a Santa Lucinda. De hecho, cuando meses después quise ubicar el pueblo en un mapa más detallado para ver si podía derivar ese mantenimiento a otro técnico, tuve una sorpresa extraña. La cooperativa seguía figurando por nombre en un registro viejo de proveedores. Pero el pueblo aparecía con otra denominación más antigua, y en algunos mapas directamente no estaba, como si hubiera quedado absorbido administrativamente por una zona rural más grande. Eso no prueba nada, claro. Solo me dejó la sensación fea de que esos lugares pueden borrarse un poco sin dejar de existir del todo. Lo último que supe fue por Funes, mucho tiempo después. Me llamó desde otro número para pedirme un repuesto y, de paso, me dijo algo que me dejó pensando varios días. La señora del almacén había muerto unas semanas después de mi visita. Lo raro, según él, no fue eso. Era mayor y venía enferma. Lo raro fue que la última noche antes de morir, dejó escrito en un papel el nombre de 4 personas del pueblo y debajo el mío. No mi apellido, no el técnico, no el de la antena. Mi nombre completo, nunca pregunté para qué, nunca quise saber. Desde entonces me quedó una costumbre ridícula y muy firme. Cuando llego de noche a un pueblo que no conozco, si alguien me pregunta cómo me llamo antes de que yo vea bien su cara, no respondo. Cambio la pregunta, pregunto otra cosa. Digo que vengo por trabajo, cualquier cosa menos eso. Porque aquella noche entendí algo que me habría gustado aprender de otra forma. Hay lugares donde el nombre no es una simple presentación. Es una forma de abrir la puerta. Y cuando algo del otro lado todavía no sabe bien a quién está buscando, lo peor que podés hacer no es asomarte, ni escuchar, ni siquiera sentir miedo. Lo peor que podés hacer es ayudarlo a acertar.